Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, alabamos tu precioso nombre y te damos gracias que podemos acercarnos de nuevamente a tu palabra, leerla, meditar en ella. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a tu palabra, a recibirla, no solo en nuestras mentes, también en nuestros corazones, para aplicarla, para ponerla en práctica, para amarla. Señor, te suplicamos que tú fortalezcas, ayudes quien ha de predicarla y los que escuchan también. Para tu gloria te lo pedimos, por Cristo Jesús. Amén. En esta serie sobre las 5 solas de la Reforma Protestante, hemos visto hasta aquí la sola Escritura, sola gracia y sola fe. En la predicación de esta tarde voy a comenzar a exponer otro fundamento firme e inamovible de la Reforma, que es solo Cristo. Solo Cristo. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor Jesucristo es el único mediador, no hay otro mediador. Él es el único salvador de pecadores, no hay otro salvador, solo Cristo. Solo Cristo es el Salvador. Sin embargo, vamos a ver en primer lugar que existen diferentes ataques en contra de solo Cristo. ¿De dónde vienen estos ataques? Pues vienen de varios frentes. Primero, del posmodernismo teológico en sus dos rasgos característicos. Por un lado, el igualitarismo. Este dice que la opinión de todo el mundo es válida y se ha de tener en cuenta, aunque tal opinión sea contraria y opuesta a la enseñanza de las Santas Escrituras. Para los igualitaristas es tan válida la opinión de los que niegan la divinidad de Cristo como la de los que la afirman. Son opiniones válidas. Aquí todo vale. O dicen que la opinión de aquellos que niegan los milagros que hizo el Señor Jesucristo, su sacrificio y muerte en la cruz, su resurrección y ascensión, pues los que niegan tales cosas, esa opinión es tan válida como la de los que creemos esas verdades. Otro rasgo del posmodernismo es el relativismo, el igualitarismo y el relativismo. El relativismo dice que todo conocimiento es subjetivo, personal y por tanto relativo. Es decir, depende del punto de vista del que se mire, depende del conocimiento al que haya llegado cada uno. Por tanto, no hay ninguna norma a seguir, porque cada uno tiene su propia verdad. Esto es lo que ellos dicen. ¿Por qué solo Cristo y no Cristo más algo o alguien? ¿Por qué no? Dicen ellos. Bueno, esto es una consecuencia de negar que la palabra de Dios pueda ser interpretada de forma correcta, rechazando abiertamente su autoridad, la autoridad de las Escrituras. Entonces, claro, lo que cada uno piense, pues es válido. O depende del punto de vista. Pero también estos ataques contra solo Cristo, no solo del posmodernismo, sino viene también, en segundo lugar, de religiones llamadas cristianas o pseudo-cristianas. Este es el caso de aquellas religiones que aunque dicen que Cristo es el Salvador, simplemente creen que Jesucristo es un personaje histórico.
No creen realmente en el Cristo que se revela en las Escrituras, tal y como es en todos sus atributos y funciones como el único mediador, Señor y Salvador. De esta forma rechazan la verdad de solo Cristo. Sí, dicen que son cristianos y que Cristo es el Salvador, pero dicen, no solo Cristo. No creen solo Cristo. Bueno, este es el caso más llamativo, ¿no?, de la Iglesia Católica Romana. Ya en el Concilio Vaticano II incluyó lo que ha venido a llamarse el inclusivismo, que asevera que la gente que no son católicos romanos, tenga la religión que tenga, son en alguna manera partícipes de la salvación. Esto lo enseña una religión que dice ser cristiana. Y aquí tenga la religión que tenga, dicen ellos, los católicos romanos, si son sinceros en lo que hacen, pues pueden llegar a ser partícipes de la salvación, pueden llegar a ser salvos, aunque no crean en Cristo. Y si uno lee un poquito más lo que se escribió en el Vaticano II, pues dice, y además lo dicen explícitamente, que tales como los budistas, mahometanos o islámicos pueden ser salvos, sin necesidad de que crean en Cristo. La Iglesia Católica Romana, Ellos dicen creer en Cristo, pero no creen en solo Cristo, sino Cristo más María, más los santos, más los sacramentos, más los dogmas, más el Papa, más las obras, más otras muchas cosas. Es decir, según ellos no se es salvo solo por Cristo, también hay otros medios, otras vías de salvación. Y esto es totalmente antibíblico. Pero también tenemos el caso de otras religiones llamadas cristianas o pseudocristianas, que no se identifican con los católicos. Dicen creer en Cristo, pero no en solo Cristo. Hermanos, nosotros no nos dejemos engañar por cualquiera que ahí fuera nos diga ser cristiano. Hasta los llamados testigos de Jehová se hacen llamar testigos cristianos de Jehová. Sí. Y ellos, si habláis con ellos, te dirán, somos cristianos. Sí, nosotros creemos que Jesús es el Salvador. Pero ellos no creen en solo Cristo, porque no creen que Cristo sea Dios. No creen en el Señor Jesucristo tal y como se revela en las Santas Escrituras. Bueno, hemos visto entonces algunos ataques en contra de solo Cristo. Ahora, en segundo lugar, vamos a considerar la capitulación o rendición de muchos evangélicos en cuanto a este firme pilar de la Reforma, que es solo Cristo. Tal rendición la vemos en muchos cristianos que, confundidos, tienen encuentros con otras religiones paganas, promoviendo así un ecumenismo que no tiene ninguna base en la enseñanza de las Santas Escrituras y que es antibíblico. Sí, dicen que son cristianos, pero tienen comunión con otras religiones paganas. Este proceder lo vemos en evangélicos que incluso se hacen llamar conservadores. No, nosotros no somos católicos romanos, no, nosotros no, la secta esta de los, de los mormones y testigos de Jehová, no, nosotros somos protestantes, Pues estos, muchos de ellos, aprueban el que se dialogue con otras religiones o sectas, pero no para darles testimonio y que el Señor los convierta, sino, dicen, para aprender de ellos. Hermanos, ¿qué vamos a aprender nosotros, en lo que a religión se refiere, de
yo qué sé, de los Hare Krishnas o de otras religiones budistas o orientales. Y tan contentos. Hombre, pero es que mira lo sinceros que son. Mira lo sinceros que son con sus dioses. Hombre, ¿cómo van a ir al infierno? Sí, no creen en Jesús, pero bueno, pero es que son muy sinceros. Mira, tienen una devoción, oye, y se portan, no veas, ¿eh? O sea, y hacen muchas cositas buenas. Entonces, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Pues dicen ser, pero no creen en solo Cristo. Tienen una aversión a la teología sistemática, rechazan la teología bíblica sistematizada y ordenada. Proponen fuentes que sean no solo la Biblia. Ahí tenemos que aprender de otras fuentes, de otros libros, de otras religiones, de otras culturas. Hay que aprender de otros. Bueno, sí. Chico, ponte a aprender matemáticas o geografía. Pero nosotros estamos convencidos, si es que estás convencido, de que la Biblia es la palabra de Dios y que la Escritura nos enseña que solo Cristo salva. Afirman estos que la gracia común tiene suficiencia para comunicar la verdad salvadora al hombre, la gracia común de Dios. Pero esto es un grave error. Las Santas Escrituras son el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora. Y es, como tal, completamente suficiente para este fin. Claro, el Espíritu Santo tiene que traer esta palabra y aplicarla al corazón. Pero Cristo, el Señor Jesucristo, se revela en las Escrituras. Punto. Pero estos evangélicos, que dicen ser conservadores, en realidad no lo son, algunos de ellos también sostienen que la salvación de los hombres será universal, hasta para los que no creyeron en Cristo. Enfatizan tanto en el amor de Dios que llegan a distorsionar ese amor, hasta el punto que hacen que ese amor actúe en contra de la santidad y justicia de Dios. Y ahí está el pecador, rebelde, obstinado, blasfemo, que rechaza a Dios, que sigue su propio curso de su vida, de sus deseos, no quiere saber nada de Dios, pero al final va a ir al cielo. Eso es lo que piensan. Porque Dios es amor, Dios es amor, claro, Dios es amor, Dios es amor, y como Dios es amor, ahora vamos a actuar con justicia, ahora Dios va a actuar con injusticia. Como Dios es amor, pues ahora Dios va a dejar de ser justo y va a actuar con injusticia, salvando a alguien que merece ir al infierno. Que no quiere saber nada de Cristo. No. Claro que Dios es amor. Pero Dios es justo también. No puede dejar de ser justo, santo. ¿Y cómo el pecador puede ser salvo entonces? Si es un pecador y todos merecemos ir al infierno, porque Cristo murió, pagó, sufrió el castigo que merece ese pecador. Entonces Dios en su amor envió a Cristo, para que todo aquel que en Él cree, los que creen en Él, en Cristo, no se pierdan y tengan vida eterna. Entonces Dios puede salvar al pecador y seguir siendo justo. Claro. Porque ha castigado el pecado de ese pecador, ha castigado el pecado de ese pecador. ¿En quién? En Cristo, que murió por él. Pero si no tenemos eso, entonces muchos que creen en la salvación universal están acusando a Dios de injusto. Bueno, esto es lo que creen muchos evangélicos que dicen ser conservadores. Ya no digamos los evangélicos liberales. Estos dicen que Cristo es sí el mediador,
que Cristo salva a los pecadores, pero a la misma vez dicen que estos pueden ser salvos sin el conocimiento de Cristo y que la fe en Cristo no es necesaria para ser salvos. O sea, en fin. De modo que con esta clase de pensamientos filosóficos, un budista que cree en Buda, o un maometano que cree en Mahoma o Alá, o cualquier otra persona religiosa, si son sinceros en su fe, no importa hacia quién la dirijan esa fe, entonces pueden ser salvos. Y esto es lo mismo que piensan los católicos romanos. De esta manera, el énfasis lo hacen caer sobre la sinceridad subjetiva del creer. ¿Pero qué clase de fe tienen? ¿Fe en quién? Dicen que esto no importa. No importa en quién crean. Y de esta forma separan la fe salvadora del objeto de la misma, que es Jesucristo. Y esta es la fe de los demonios. Creen, pues sí, que Jesús es Dios. Claro que creen los demonios que Jesús es Dios. Y Satanás cree que Jesús es el Salvador, fíjate. ¿Sí? Cree en Dios, cree que Jesús es el Salvador, cree que el Mesías, claro. Pero esa fe no es una fe salvadora. Es simplemente un asentimiento intelectual, es decir, sí, eso es así, pero yo a lo mío. Es una fe intelectual que no les lleva al arrepentimiento, no lleva a la obediencia, no lleva al amor a Dios. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no van a ser salvos. Claro. Así nos podemos encontrar con muchas personas que piensan piensan que creen en Cristo sin importar qué es lo que creen y si verdaderamente creen en el Cristo revelado en las Escrituras. Yo creo en Jesús y ya. Oye, ¿tú sabes qué Jesús es ese? ¿Tú has visto el Cristo de la Escritura? ¿Tú sabes qué implicaciones tiene eso? ¿Tú sabes cómo se evidencia, cómo se manifiesta esa fe salvadora? Que lo vimos aquí, por cierto, en sermones anteriores. La realidad es que muchos están equivocados, confundidos y desorientados, que con toda su sinceridad están yendo camino del infierno por toda la eternidad, pues no conocen, ni siguen, ni sirven al Cristo vivo. Y en aquel día le dirán, Señor, Señor, mira, hicimos esto, estábamos en estas actividades, yo era miembro de una iglesia, y fui bautizado, O sea, algunos dirán, hicimos milagros en tu nombre. Otros dirán, y echamos fuera demonios. ¡Buah! Y el Señor les dirá, apartaos de mí. Qué terrible ese momento. Donde estos escuchen, apartaos de mí. Hermano, quiere el Señor que no escuchemos nosotros esas palabras. Y nosotros estemos firmes en la palabra de Dios, firmes en el Cristo que se revela en las Escrituras, que hemos creído, confiado en Jesucristo. En el Cristo revelado en la palabra de Dios. No en el que yo me imagine, yo piense. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si vosotros estáis involucrados en todas estas actividades, hacéis todas estas cositas, pero en vuestros corazones hay maldad y hacéis lo que vosotros os da la gana en vuestra intimidad.
Estáis llenos de maldad. No os arrepentís de vuestros pecados, sino que continuáis ahí. Ya me está diciendo que tú has sido bautizado o eres miembro, si en tu vida no se ven frutos de arrepentimiento. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa? Que estas personas no creían solo Cristo. Estas personas, sí, Cristo, pero yo aquí yo tengo que aportar algo para mi salvación. Completamente equivocados los que piensen así. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro, el que cree en el Señor Jesucristo busca a Cristo, agradar al Señor, servir al Señor. No es que yo he dicho, creo en Jesús, y un día levanté la mano, creo en Cristo, y ya. Ya está. Firmé el seguro de vida. Ahí está. Garantía para ir al cielo. Es necesaria esa fe salvadora en Cristo. Y somos salvos solo por Cristo. Ahora, esa fe, y esa fe, si es verdadera, se debe manifestar en obras. No obras para ganarnos la salvación, no estoy diciendo esto. Es obra como evidencia, como fruto, como prueba de que, a ver si en verdad el Señor ha obrado en nuestros corazones. Y no sea que yo esté confiando en otras cosas, o en mí mismo, o en que soy miembro, o en que un día hice esto y un día hice aquello, y no esté confiando verdaderamente en Cristo. Porque no me está llevando a un amor a Cristo, no me está llevando a obedecer a Cristo. Solo Cristo salva. Y esa salvación que tenemos en Cristo, por medio de la fe, tiene que evidenciarse. Tiene que manifestarse. Tiene que verse. Frutos. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para refutar estas ideas erróneas que hemos considerado y otras más. Tenemos que refutar esas ideas erróneas acerca o en contra de esta verdad de solo Cristo. La luz de la gracia común no es suficiente para comunicar el Evangelio. Se necesita la gracia salvadora, es decir, la obra de regeneración del Espíritu Santo en el corazón de pecadores, llevándolos a creer la verdad revelada en las Santas Escrituras, llevándolos a creer en el único Salvador, el Señor Jesucristo, tal y como se revela en la palabra de Dios. La gracia común es la forma, como llamamos, al obrar de Dios en todos los hombres para restringir su maldad y para llevarlos, en ocasiones, a hacer algún bien relativo. Algún bien para que este mundo pueda seguir existiendo y para el cumplimiento de los propósitos divinos. Pero tal gracia común no salva a nadie. Y por muy bien que nosotros veamos, que nos parezca, al menos externamente, que ese impío se está portando, por muy sincero que parezca en lo que hace, eso no le va a salvar.
Porque no está poniendo su confianza en Cristo. Está confiando en otras personas o en sus propios méritos o en su propia justicia, pero no en Cristo. Cuando dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y este es el texto que usan muchos, ¿no?, para afirmar lo de la salvación universal y de que, bueno, pues, que al final Dios va a salvar a todo el mundo, no importa lo que crean. Cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este texto no significa que la salvación sea universal en el sentido de que cada uno sin excepción será salvo, no importa lo que crea. No. Ese todos los hombres se refiere a que los hombres son salvos sin distinción de rango, raza o nacionalidad. No hay distinción. Viene a decir que todos, que Dios va a salvar a todo tipo de personas, vamos a decirlo así. A personas de cualquier rango, raza o nacionalidad. Dios va a salvar a personas de todo el mundo, que no es lo mismo que decir que Dios va a salvar a todo el mundo. ¿Entendéis? No es lo mismo. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todo el mundo, sí. Pero no es que Dios va a salvar a todos los hombres. Así. Da igual lo que piensen y vamos a salvarlo. No. En resumen, es necesario un conocimiento salvador del Señor Jesucristo para ser realmente salvo. Un conocimiento salvador de Cristo. Solo la gracia salvadora de Dios manifestada en un pecador es la que puede revelarle a éste en su corazón el verdadero evangelio que encontramos en la Biblia. La gracia común por sí sola no puede llevar a nadie al conocimiento verdadero del evangelio. Y por tanto, la gracia común no puede llevar a nadie a la salvación. Recordemos 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los que el Padre escogió, por hombres de todo el mundo, por hombres de todo el mundo, por personas de todo el mundo. Hay que interpretar correctamente la Escritura. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este conocimiento de la verdad en relación a la persona bendita de Cristo no está en la naturaleza ni le viene a la mente del hombre de forma espontánea, ni siquiera es revelado al corazón por la gracia común de Dios. No. Esta verdad está revelada única y exclusivamente en las Santas Escrituras, y es el Espíritu Santo, por su gracia salvadora, quien lleva al pecador a creer de todo corazón en la verdad bíblica. Por tanto, es el Espíritu de Dios quien lleva al pecador a creer en Cristo, y solo en Él, para la salvación de su alma. El medio de gracia divino por el cual los hombres vienen a ser salvos es por el conocimiento de la verdad. Esto es, el camino de salvación revelado en las Escrituras. Y este conocimiento es más que un conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental del corazón. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Recibisteis el Evangelio y habéis sido ejemplo. Se ha visto fruto. Ha habido fruto que manifiesta que vosotros habéis creído realmente en Cristo. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servirle. No es que le estabais vosotros sirviendo, porque la gracia común de Dios estaba obrando en vosotros y vosotros le estabais sirviendo, y entonces como vosotros le estabais sirviendo, entonces Dios obró en vosotros. No. ¿Y os convertisteis? No. Os convertisteis de los ídolos a Dios y después servisteis a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Solo Cristo nos libra de la ira venidera. Creemos que solo Cristo salva, que solo el Cristo revelado en la palabra de Dios es el mediador, el Señor y el Salvador. Y esto, queridos hermanos, debe llevarnos a hechos prácticos. O sea, el manifestar que creemos en esta doctrina gloriosa de solo Cristo, no es meramente decir, yo la creo, está aquí en mi mente, sí, es así, yo solo creo en Cristo, como mi Salvador, pongo mi esperanza en Él. No es solo eso, no es solo la mente, es el corazón. Y si no está el corazón, si no hay una vida entregada a Cristo, si no hay fruto, entonces es que esta doctrina de solo Cristo no está en tu corazón, no está en ti. No la crees verdaderamente. Porque no te lleva a. ¿Entendéis? O sea que aquí no, esto no es un. Aquí no estamos para dar esto un curso de teología. No. Esto es la predicación de la palabra de Dios. Aprendemos teología. Pero es para aplicar la palabra de Dios. El creer que solo Cristo salva debe llevarnos a hechos, debe llevarnos a dar fruto abundante de justicia, santidad, piedad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, odio hacia el pecado, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que la capitulación de muchos evangélicos en cuanto a este pilar fundamental de la Reforma, que es solo Cristo, se debe a que la teología y exégesis de muchos evangélicos es defectuosa y peligrosa, que está llevando a muchos a un alineamiento con el catolicismo romano y a creer en la salvación por obras, por los méritos humanos, y a muchas almas a estar autoengañadas. Y esto es lo peor. Llevar a muchos a pensar que han creído en Cristo cuando realmente no han creído solo en Cristo, sino que su corazón está también confiando en otras cosas. Eso es terrible. Bien, hasta aquí hemos visto, primero, los diferentes ataques en contra de solo Cristo. Segundo, la rendición de muchos evangélicos en cuanto a este firme pilar de la Reforma, que es solo Cristo. Veamos a continuación, en tercer lugar, la necesidad urgente de predicar esta sola de la Reforma, que es solo Cristo. La necesidad urgente de predicarlo.
es prioritario, fundamental, que prediquemos todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos predicar la palabra de Dios con autoridad, sabiendo que es todo suficiente. Y una parte importantísima, fundamental, básica, es predicar acerca de la persona bendita del Señor Jesucristo y de su obra redentora. La palabra de Dios nos enseña que hay salvación, hay esperanza para el pecador solo en Cristo, solo en Cristo. En la Biblia encontramos multitud de textos que así lo confirman. Y vamos a ver estos pasajes, hermanos. Voy a citar varios pasajes de la Escritura. No vayamos a hablar con otras personas, o si nos encontramos en alguna ocasión hablando con otros acerca de este tema, y decir, bueno, yo solo creo, solo en Cristo. ¿Por qué? Porque yo escuché una predicación, el pastor trajo una predicación sobre solo Cristo y nos dijo que solo se es salvo por Jesucristo. Está bien que te acuerdes de la predicación, hermano, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que citar las Escrituras. No, mira, yo creo en esta gloriosa doctrina, en esta verdad, porque mira lo que dice aquí la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando del Hijo de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No es un Señor, no, es el Señor. Aquí vienen los testigos de Jehová diciéndonos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. No, ahí eso es un no está. El verbo era Dios. El verbo es Dios. Jesucristo es el Señor. Y solo Él es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a los que creen en su nombre y a los que confían también en María, ¿no? Por ejemplo, no. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el que no cree en el nombre de Cristo no es un hijo de Dios. El que dice creer en el nombre de Cristo y cree también en otros nombres, tampoco es un hijo de Dios. Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, solo en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Y claro, aquí no está hablando de una salvación universal, por eso sigue aclarando y sigue diciendo, hay que seguir leyendo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el capítulo 14, versículo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está clarísimo. Exclusivismo. No inclusivismo, exclusivismo. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no. Él, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. El texto que hemos leído al principio.
Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay un mediador y una mediadora, o varios mediadores, no, solo hay uno, Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Y nosotros podemos estar tristes y nos da pena y doloridos, que hay otros que están en otras religiones, o los que están en la tribu de no sé qué, de dónde, del África, y nos da pena. No hay salvación sin Cristo. Es lo que enseña la Biblia, es lo que enseña la palabra de Dios. Hay salvación, hay esperanza para los pecadores, pero está solo en Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Si no crees en el Hijo de Dios, no serás salvo. Y si dices creer en Él y además pones tu confianza para ser salvo en alguna otra persona o cosa, tampoco serás salvo. Porque solo Cristo salva. Solo Él es el mediador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si dices, yo confío en Cristo para la salvación de mi alma y además confío en las cosas buenas que hago o en la iglesia a la que pertenezco, entonces eso es idolatría, todavía no has entendido el Evangelio. Debes creer única y exclusivamente en Jesucristo. Solo su persona y su obra expiatoria pueden salvarte. Bien, hemos visto textos del Nuevo Testamento, pero es que en el Antiguo Testamento también se nos revela la misma cosa. En la semilla prometida que tenemos en Génesis 3:15, se nos hace ver quién es el que vencería al diablo y al pecado, y por tanto quién es el que traería la salvación a los hombres. El Mesías, el Cristo, el ungido. Y pondré, dice ese versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es Cristo quien vence al diablo. Es el Señor Jesucristo quien vence al pecado. No es ningún otro Dios, ningún otro ser, ninguna otra cosa. Es solo Cristo. Y vemos a Cristo como el único Salvador también en los tipos de la ley ceremonial, los sacerdotes y sacrificios. Lo vemos también en el siervo sufriente de Isaías 53, que no lo voy a leer entero, un texto muy conocido, pero fijaos que dice en los versículos 10 y 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto solo lo ha hecho el Señor Jesucristo. No lo ha hecho ningún santo, ni María, ni ninguna otra persona, ni ser en este mundo. Ni lo has hecho tú, ni lo podrás hacer tú. Voy a pagar por mis pecados, voy yo a esforzarme, voy a sufrir yo por mis pecados. No puedes. Eso lo harás tú cuando vayas al infierno, si no crees en Jesucristo. Si no confías en Cristo, ahí ya pagarás.
No queremos que vayas ahí. No queremos que nadie vaya al infierno. Por eso estamos predicando estas cosas. No es para tener un mero conocimiento intelectual de teología. Las 5 solas de la Reforma, ya, son las 5 solas de la Reforma. Pues está bien saberlas. Pero es para que tú seas llevado a Cristo. Porque solo Él se sacrificó. Solo Él llevó las iniquidades de pecadores como nosotros. También vemos al Mesías como el único Salvador en el Señor y Rey del Salmo 110, versículos 1 al 4. Por ejemplo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No se ha dicho, ni se dijo, ni se dirá esto de ningún otro ser, solo del Mesías. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es el sacerdote supremo, que intercede por nosotros, por sus hijos. Bueno, todo esto queda confirmado por las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 24:44, que dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Se escribió de Cristo en el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De modo que solo Cristo es el Mesías, solo Él es el Salvador, solo Él es el mediador, solo Él es el Señor, solo Cristo murió por pecadores como nosotros. Y hay muchísimas evidencias de esto en las Escrituras. Hay más, de hecho. Yo traigo aquí algunos versículos, pero hay más. Así que los que piensen algo distinto a esto es sencillamente porque no les ha amanecido. Y nosotros tenemos que orar por esas personas. No es que como son muy sinceros, pues, ay, pobrecitos, pues al final se salvarán de alguna manera. No. Que no lo decimos con orgullo, o que nosotros nos creemos mejor que... No, no es eso. Lo decimos y estamos firmes en estas verdades para el bien de sus almas. Y que nosotros, hermanos, seamos movidos a proclamar el Evangelio de Cristo a otras almas. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, y solo en Él. Hermanos, es que hay otros que tienen otros pensamientos que pueden parecer muy buenos, muy loables, muy piadosos. El buenismo, de que hablamos el otro día, el buenismo. Y con muy buenas intenciones, pero están en el error. Y nosotros, por amor a sus almas, no podemos consentir con el error. Colosenses 1, que ya lo vimos, versículos 15 al 20, Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, no es una cabeza. No es, bueno, sí es la cabeza, pero después tenemos aquí al Papa, ¿no?, que es también otra cabeza de la Iglesia. No, solo Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, y solo por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hermanos, nosotros tenemos que insistir en estas cosas. Hay una necesidad grande, hay una gran necesidad de predicar esta gloriosa verdad de solo Cristo. Y si nos llaman estrictos, ¿qué más nos pueden llamar? ¿Fascistas? No sé. Estrictos, exclusivistas, legalistas, ¿no? Pues que nos llamen. Pero tenemos que estar firmes en la verdad, por amor a Dios y por amor a esas almas, por amor a los perdidos, por amor a los que sinceramente creen otras cosas y sinceramente están yendo camino al infierno, por amor a ellos. Bueno, a la luz de todo cuanto se ha expuesto, debemos dar gracias al Señor por la revelación bíblica en relación con la persona bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el único y suficiente mediador entre Dios Padre y los hombres. Debemos examinar bien nuestros corazones. Todos nosotros debemos examinar nuestros corazones delante de Dios y su palabra, para que seamos librados de errores fatales y estemos bien afirmados en este fundamento bíblico de la Reforma, que es solo Cristo, y nuestro corazón esté confiando, para la salvación de nuestra alma, estemos confiando única y exclusivamente en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Todos tenemos que examinarnos, yo también, hermano. ¿O voy a confiar yo que voy al cielo, que soy salvo, porque he creído en Cristo y porque soy un pastor? Claro. Y como soy pastor de una iglesia, ¿no? Pues tendré que ser salvo. No. Es solo por Cristo. Si soy salvo, es solo por Cristo, gracias a Él. Y no haya en nuestro corazón confianza, esperanza en otras cosas o en otras personas. Bueno, en el siguiente sermón, porque no hemos terminado todavía, en el siguiente sermón continuaremos viendo esta sola de la Reforma, considerando en detalle que solo Cristo es el mediador, que ya hemos visto algo aquí, ¿no? Pero vamos a entrar en más detalles sobre lo que esto significa, que solo Cristo es el mediador, Él es el mediador. Mi querido niño, joven, adulto, déjame decirte, por amor a tu alma, no te dejes engañar por otros supuestos salvadores o por otras formas de salvación, supuestas formas de salvación. Solo en Cristo hay salvación, solo creyendo en Él como el Dios hecho hombre, creyendo que su muerte en la cruz es suficiente para perdonar tus pecados, para pagar por tus pecados, para que tus pecados puedan ser perdonados. La muerte de Cristo. Solo así podrás ser salvo. Ni tú ni otras personas pueden salvarte. No te va a salvar el mero hecho de tener padres cristianos o de venir a la iglesia. Eso no te va a salvar.
Solo el Señor Jesucristo puede salvarte. Cree en Él de todo corazón y serás salvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado. Oh Señor, ayúdanos a recibirla en nuestras mentes y corazones, a ponerla en práctica. Nuestra esperanza y confianza esté solo en Jesucristo, no en otras cosas. Y esto nos lleve a una vida de santidad y de piedad, nos lleve a dar fruto para tu gloria, Señor. Te suplicamos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén, Padre.